explica los trámites previos que necesitáis hacer para poder acceder a la aplicación. ¿Vale? Hasta aquí llegaría cualquiera, por decirlo de alguna manera. Yo hasta aquí no necesito dar ninguna clave exacta. ¿Entendéis? ¿No? Vais entrando, llegamos. Ahora aquí hay que identificarse. Bien, una vez identificado, lo siguiente que te muestra es un diálogo donde te ofrece aquellas explotaciones con su especie que están de las que eres titular, para que tú selecciones con qué explotación quieres trabajar, ¿vale? Entonces aquí, una vez vistas las que son, tú seleccionas la que quieras acceder y ya te lleva a la siguiente pantalla, que es donde vemos el menú con todos los trámites disponibles. ¿De acuerdo? Explicaros algunas cosas de la pantalla, que son de carácter general, que las vamos a ver repetidas en muchas pantallas y así una vez que lo veamos es bastante. Si os fijáis aquí arriba a la derecha, bueno, aquí queda fijado lo que es el nombre del titular de la explotación y qué explotación es a la que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Y luego veis aquí dos botones, uno que es cerrar sesión, que esto lo único que hace es salir de la aplicación, y luego la de cambiar de explotación. Si pulsáis el botón de cambiar de explotación, volvéis a esta pantalla de selección para poder coger otra explotación. Es el único cambio que hace ese botón, ¿de acuerdo? Y aquí está el menú principal. Aquí, con los bloques, digamos, organizados, donde podéis ver que tenemos unos bloques de consulta, consulta de explotación, consulta de animales, consulta de documentación, y unos bloques de tramitación, para poder hacer trámites de movimientos y otros trámites. Más adelante los vamos a ver un poco más en detalle y os voy explicando cada uno. Bueno, en función del catálogo de servicios que van disponibles, es el siguiente. En modo de consulta, va a haber una serie de servicios que permitan realizar consultas de la explotación, donde nos va a dar datos de explotación, censo, los crotales en depósito disponibles y los movimientos de esa explotación. Vamos a tener otro módulo que va a permitir hacer consultas de animales, donde nos va a dar los datos básicos de ese animal, la raza, el sexo, la fecha de nacimiento, el crotal de la madre, alguno más que nos puedo mirar. Los movimientos del animal, nos va a decir ese animal qué historial tiene de movimiento remo, y los partos del animal, o en este caso de las vacas, supongo, vamos, no del animal tan genéricamente. ¿De acuerdo? Y después tenemos la consulta de documentación, que se basa en tres documentos relacionados con RemoWeb, que son las guías sanitarias, los certificados de calificación sanitaria y los informes de pruebas sanitarias. Aquí lo que vais a tener es que aquellos documentos que hayáis solicitado de este estilo van a quedar en este repositorio documental y los tendréis disponibles durante su periodo de vigencia para que los podáis descargar todas las veces que queráis. Es decir, todas las que vosotros pedís un certificado de calificación sanitaria, se va a dejar en ese repositorio. Que dentro de 8 días queréis volver a acceder a ese documento, está en ese repositorio, no tenéis que pedirlo, estaría mientras esté vigente, mientras sea válido, estaría ahí publicado. ¿De acuerdo? Y después está la parte de catálogo de servicios que consideramos trámites. Es decir, yo voy a presentar una solicitud a una ventanilla, yo voy a hacer una declaración a una ventanilla, yo voy a pedir un certificado a una ventanilla. Es decir, aquí hacemos un trámite, interactuamos con la administración. Las consultas nos informan de lo que hay registrado, aquí interactuamos. Trámites de movimientos, podemos comunicar alta de nacimiento de bovinos, comunicación de alta de animales por compra, comunicaciones de baja con DM, comunicaciones de baja con la guía de origen y sanidad pecuaria y hacer la solicitud de guía de origen y sanidad pecuaria. Y otros trámites que se va a permitir es hacer solicitud de medios de identificación duplicados, la declaración de censos para cualquier especie que no sean bovinos, la solicitud de certificado de calificación sanitaria y la solicitud de informe de pruebas sanitarias. ¿Vale? Bueno, entonces ahora que tenemos un poco una visión general de todo, luego vamos a puntear un poco cada uno de los servicios, deciros básicamente lo que hacen y cómo funcionan, y luego ya más en detalle en el taller podréis ver un poco la operatoria. Lo que os voy a explicar, digamos, básicamente es qué pasos tiene un trámite de un servicio electrónico normalmente. Explicándoos dos casos diferentes, uno en el que no hay pago de tasas y otro en el que hay un pago de tasas, para que veáis un poco cuál es la filosofía en general de que todos intentan mantener la misma estructura en cuanto al orden de ejecución, pero puede haber variaciones en función de la naturaleza del servicio.
Por ejemplo, aquí cogemos un ejemplo genérico, en donde hay una variación sencilla en que en uno de los casos hay que pasar por una pasarela de pago, pues para hacer el pago de alguna tasa o lo que sea, ¿no? Entonces, básicamente, los servicios siempre tienen estos pasos, y te indica aquí el número de pasos que tiene el servicio, por hacerlo de alguna manera, ¿no? Pero siempre, digamos, en el primer paso donde se inicia la solicitud, siempre vamos a hacer dos tipos de cosas, que es precargar la información más introducir datos. ¿A qué llamamos precargar información? Que aquella información que ya esté en los sistemas cargada se os importe directamente, pues el correo electrónico al que se os notifica, por decir algo. Y la introducción de datos es para que digáis exactamente sobre qué queréis actuar. Por ejemplo, si queréis dar un alta de un animal, tenéis que meter el total que queréis asignar a ese animal si es un alta por nacimiento, por dar un ejemplo. En el pago de tasas, lo mismo, hay una precarga de datos donde cogería información relacionada, toda la información que ya está en el sistema la cogería, y completaríais vosotros la información pues indicando, en este caso una aplicación es la de los solicitud de medios duplicados, pues qué totales queréis o lo que sea, ahí vais dando datos. Luego está el segundo paso, que es la confirmación de datos. Una vez que hayas metido toda la información, al ir al siguiente paso, lo que te hace es mostrarte todo aquello que hayas grabado para que tú digas si estás de acuerdo, si seguimos adelante o si hay que corregir algo para volver atrás. Por supuesto, el hecho de lo que acabo de decir deja claro que es navegable, ¿no? Que nosotros siempre podemos ir al paso anterior, al siguiente, mientras no rematemos lo que presentamos. Aquí ha habido un tercer paso, donde ya solo es exclusivo de la parte de pago de tasas. Digamos que este tercer paso no existiría en el sin pago de tasas, es un paso exclusivo que es un enlace con la pasarela de pago, ¿no? Y después sería el último paso, que en este caso sería el paso 3 sin pago de tasas, el paso 4 en el otro, pero digamos, aunque cambie el número, la secuencia siempre es igual, ya genera el justificante de que yo hice ese trámite, de que lo presenté o de que lo solicité. Es el resguardo de que yo estuve allí, de que fui el registro, de que yo presenté algo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces aquí entramos en una parte que hay que matizar bien, yo creo que se puede entender, pero es importante entender esto porque hay un pequeño matiz entre los tipos de trámites que podemos hacer en Remover. Podemos hacer trámites que finalizan con la terminación del servicio electrónico, por ejemplo. Si yo hago una declaración de censo, la propia solicitud y la declaración termina con cerrar el servicio, te da un resguardo diciendo tu censo que declaraste es este, y se toma como declaración, y ahí ya no hay nada más que hacer, estás cumpliendo un requisito que te pide, que es una presentación anual de censo. Un alta por nacimiento, una vez que comunicas el alta, ya no tienes más que hacer, está comunicada que se dé de alta en los registros, si hay que hacer alguna comprobación lo harán las unidades, pero vosotros ahí ya no tenéis nada más que hacer. Altas por compra, etc. Hay unas cuantas operaciones ahí de ese estilo, digamos que es hacer la operación y listo. Y luego los que quedan a la espera de una respuesta de la administración, que aquí claramente son 3 trámites identificados, que es la solicitud de guías, que una vez presentada requiere una validación, la solicitud de certificado de calificación sanitaria, que es el documento que se tiene que calcular al vuelo respecto a si tenéis la carta verde o no tenéis la carta verde, por decirlo de alguna manera, y la solicitud de informe de pruebas sanitarias que necesitáis, creo que es para poder hacer operaciones de compraventa, de venta de animales en función de determinadas características, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que esperamos? Nosotros solicitamos una guía, solicitamos un certificado de calificación y después se nos enviará. ¿De acuerdo? Por eso nosotros tenemos que esperar la respuesta de la administración. Ahora mismo si hacéis una guía, mientras no la valida un veterinario, la guía no es válida. Realmente ahora lo que vais a hacer es que presentáis, queremos hacer esta guía y necesitamos el documento validado. Y ese es el paso que vosotros vais a quedar a la espera de una respuesta de la administración en función de esa solicitud. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora voy a explicar cuál es la diferencia entre dos trámites. Como ejemplo, voy a tomar para el primero la declaración de censos, que si bien es algo que no compete a bovino, es ilustrativo, realmente, bueno, lo vamos a ver muy rápido para que veáis un poco cuál es la idea de uno y otro. Y después vamos a ver lo que es la solicitud de calificación, me parece, para que veáis cómo se hace y cuál sería la operatoria y cómo funciona. La declaración de censos, bueno, pues lo que os explicaba un poco al principio. En un primer paso, digamos que nos mostraría la información que tenemos disponible, precargada, el código de explotación y el último censo que esté realizado.
¿De acuerdo? Si damos al botón de continuar, aquí ya pasarías a una pantalla, veis que seguimos en el paso 1, veis que seguimos en la parte de precarga de datos, donde aquí abajo nosotros tendríamos que ir metiendo las categorías y el número de animales que tenemos, es decir, estamos cargando datos, metiendo la información. Una vez que diésemos a continuar, a nosotros nos muestra, digamos, lo que acabamos de declarar para que confirmemos si es eso lo que estamos declarando o no. Aquí es la confirmación y aquí, si hacemos a continuar, ya nos dice que la declaración de descenso se ha registrado con éxito, ha terminado el procedimiento y luego nos genera un resguardo de la declaración. Digamos que este resguardo lo que nos sirve es para, digamos, justificar que nosotros hicimos el trámite. Realmente, si este resguardo lo tenéis, es que el trámite finalizó correctamente. No se lleva el resguardo, es como si no se hubiese hecho. ¿De acuerdo? Bien. Y al final, lo que tiene ese resguardo, que estáis viendo aquí, los resguardos son todos tipo, más o menos. Pero bueno, básicamente en este caso, además de ser un resguardo de que se presentó la solicitud, también consta como un justificante de que se hizo la declaración. Aquí terminó la actuación con la administración. Y de alta mi censo está declarado y punto, no tenemos más que hacer. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer un certificado de calificación sanitaria. Bueno, pues me precarga la información. ¿De acuerdo? Me dice la información que tenemos, la fecha en que estoy haciendo la solicitud, y aquí ya me empieza a pedir información que además va a ser importante para la tramitación de las ayudas, que es el móvil de contacto y el correo electrónico de contacto. Esta información, si existe en el sistema, se precargará, os permitirá poner otro móvil o otro correo, porque en aquel momento queréis que se notifique a otro sitio, pero digamos que es importante que estos datos los tengáis en cuenta, porque aquí es donde vais a recibir información sobre la respuesta de la administración. Si os dan la guía, si no os la dan, dónde está la guía para cogerla, dónde no está. Ahora os explico yo todos los pasos, pero son dos datos que normalmente es importante que cubráis bien, porque son los que se van a utilizar luego para las alertas que os voy a explicar, que os daría el procedimiento. Bueno, aquí vuelvo a confirmar, veis que aquí abajo ya está metido, digamos, los datos de contacto, te muestra la información que hemos metido. Y estamos igual, tu solicitud ha sido registrada con éxito, también tenemos un resguardo de solicitud y hasta aquí solo consta que nosotros hemos presentado una solicitud de que queremos un certificado de calificación sanitaria de nuestra explotación. Ahora falta tener el certificado, ¿de acuerdo? ¿Y cómo va a funcionar esto? Bueno, pues una vez que vosotros hacéis el servicio, os entra a que un gestor lo valide. Cuando hablo de un gestor, puede ser un veterinario en su bandeja de entrada para validar una guía, o puede ser un proceso automático que internamente, en función de las características de las explotaciones de destino y origen, pueda autorizar, digamos, por cuestiones de información registrada automáticamente determinadas operaciones y digamos que no tiene por qué ser una persona, puede ser cualquier procedimiento de gestión, incluso automática. ¿De acuerdo? Bueno, a lo que iba. Pues una vez que se resuelva, digamos que lo primero que vais a tener es un comunicado vía SMS al teléfono móvil que hayáis puesto, indicándoos que ya está emitida o no se admite. Digamos, os diría, oye, está admitida, ¿la tenéis disponible o no se puede emitir, por lo que sea? Porque haya una restricción de lo que sea, ¿de acuerdo? En el SMS solo te llega el aviso. Al correo electrónico que hayas puesto, te envía, además de la respuesta, si la resolución es afirmativa, el fichero ya con el contenido que estás solicitando. En este caso te mandaría un documento con el certificado de calificación sanitaria. ¿De acuerdo? Ese documento, en caso de ser afirmativo, también va a estar disponible en RemoWeb, en aquellos servicios de consulta que yo os decía. Aquí podéis recuperar cualquier documento oficial que esté vigente. En el momento en que se apruebe, se publica también en ese repositorio, lo vais a tener. Y hay un sitio más donde lo vais a poder encontrar, que es en el área personal de asturias.es. Os explicaba antes un poco que la clave SAC ya no solo sirve para hacer aquí, os va a dar más funcionalidad. Y entre ello es que hay un área personal donde cualquier documento que intercambiemos con la administración de forma electrónica también queda publicado. Entonces vosotros cuando os llegue vais a tener la guía en el correo electrónico, la guía al certificado de calificación